Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un martes más aquí a Guadalajara TV, al Enfoque, el programa de entrevistas. Hoy nos hemos desplazado hasta la sede de comisiones para hablar con su secretario general aquí en la provincia de Guadalajara, José María Rey. Señor Rey, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por acogernos en su casa. Gracias a vosotros, siempre bienvenidos. Gracias. Hace muy pocas fechas se conocían datos sobre afiliación sindical a nivel nacional y decía que aquí, concretamente el sindicato mayoritario era comisiones y además el índice de afiliación era superior a la media nacional, era el más alto de España. ¿A qué se deben estos datos aquí? Bueno, nosotros era una circunstancia especial, ¿no? Tradicionalmente la zona industrial de Guadalajara, la zona del corredor, hay una apuesta muy clara por el apoyo sindical, ¿no? En esa situación los sindicatos de clase tienen una importante afiliación. Bueno, en ese sentido, Comisiones creció, nació en ese espacio y yo creo que ese es un poco el resultado. El otro es el trabajo de los sindicalistas de comisiones por extender ese trabajo a toda la provincia. Sí, porque niveles industriales como el del corredor en diferentes lugares de España existen. Y lo que llama la atención es que aquí estábamos casi 8, 9, 10 puntos por encima de otros lugares similares, ¿no? Bueno, quizás eso se deba, bueno, también un poco la situación de concentrar en un espacio muy reducido el trabajo sindical y hacer más fácil la labor, ¿no? Cuando no hay que desplazarse, estar diseminada, ¿no? Las distintas provincias o los distintos lugares, ¿no? Lo difícil es incorporarse bueno, pues al movimiento sindical cuando tienes pues unos contratos como los que está trayendo la reforma laboral, mucha precariedad, una situación de miedo. Yo creo que es importante, por ejemplo, un efecto que se da en nuestra provincia es que hay muchos trabajadores que vía descuento nómina es como pagan la cuota sindical y por lo tanto esa situación de conocimiento por parte del empresario, esa situación de estar el sindicato en la empresa es algo más que evidente por el propio conocimiento del empresariado. Eso no es mala cosa. Una curiosidad, hay países de nuestro entorno, Francia, sin ir más lejos, donde cuando ves que los sindicatos negocian algo, afecta solo a los afiliados que pagan cuota, al que no. ¿Cree que aquí deberíamos ir a lo mismo o no? Yo creo que el gran valor del movimiento sindical y un poco en la situación de la estructura y fruto también de la transición y demás, es el espacio en el que los sindicatos de clase y aquello que se negocia en el ámbito beneficia a todos los trabajadores. Por eso nuestra llamada siempre a que los trabajadores han de organizarse en torno a los sindicatos de clase, hay que afiliarse y tienen que participar para conseguir mejores condiciones. Parece lógico, dado su situación, que usted defienda a los sindicatos de clase, pero ahora parece que se han puesto de moda los sectoriales, ¿no? Bueno, los sectoriales fundamentalmente se están incorporando en la situación de la administración pública, ¿no? Aquello que tiene que ver con la administración, por lo que yo creo que una mecánica, el atomizar el movimiento sindical siempre significa dividir, siempre significa ganar los mismos y por lo tanto el hacer sindicalismo de clase creo que es el que más beneficios les da a la clase trabajadora. Últimamente están ustedes muy activos, el movimiento feminista, con los presupuestos generales del Estado, las pensiones, ¿qué está pasando? Bueno, yo creo que es una cuestión, siempre ha sido así, yo creo que hay un espacio, es decir, las políticas que está poniendo en marcha el Partido Popular están significando, una vez pasada la época de los recortes y una situación en la que se percibe que hay un cierto crecimiento, el volver a crecer, nosotros venimos a reivindicar que volvamos a recuperar los derechos perdidos, ¿no? No es muy de recibo que se esté creciendo y no se esté repartiendo bien. Por eso yo creo que en toda esa dinámica, en todo ese cruce de facetas que nos afectan, el reparto ha de ser más justo y no puede haber desequilibrios en el crecimiento, porque si hay desequilibrios en el crecimiento, la salida de la crisis será muy injusta para los más débiles. Vamos por partes por cada uno de estos sectores. Por ejemplo, empezamos con los pensionistas, que a pesar de las declaraciones de Rafael Hernando, invitándoles a pedir perdón, ¿no? por la subida, siguen igual de cabreados, siguen igual de movilizados y siguen en las mismas circunstancias. De hecho, ustedes tuvieron una concentración el día 16, el miércoles de la semana pasada. ¿Van a seguir las movilizaciones? Sí, fundamentalmente por una cosa, porque el Partido Popular creo que se equivoca cuando entiende que el movimiento
separa, ¿no?, que yo creo que esa es su intención, con una medida muy coyuntural y muy puntual, ¿no? Lo de la subida del 0,25 era una vergüenza y no tenía más, pero lo que realmente está dañando para los pensionistas de ahora y para el futuro es la reforma que el Partido Popular puso en marcha en 2013. Esa reforma en el que condena que las pensiones vayan decreciendo en su cuantía con el paso del tiempo hace que el sistema público se deteriore si no abre el debate a aquello que allá por el año 96 se llegó a un acuerdo de no jugar con las pensiones como arma electoral. El Partido Popular eso no lo ha entendido, o sí lo ha entendido porque quiere llevarnos a otro sistema donde pueda haber un flujo de ingresos, tales como los sistemas privados y estas cosas que tienen, ¿no? Nosotros somos firmes defensores del sistema público y el sistema público necesita de un debate en el Pacto de Toledo y significa de aumentar los ingresos. Porque repartir lo que el Partido Popular se ha gastado de la bolsa de las pensiones significará cada vez tener pensiones más bajas. Alrededor de las pensiones hay dos temas concretos. Por un lado, hay que vincular la subida de las pensiones al IPC como estaba antiguamente y se desvinculó, y otra, hay que vincularlo a los presupuestos del General Estado y no vincularlo a los ingresos que puedan generar los trabajadores. Yo creo que fundamentalmente hay un dato, está dispuesto el Estado a poner encima de la mesa, a gastar en vez del 9% del PIB, el 14, el 15% del PIB, que es lo que realmente se necesita para que el sistema funcione y para que las pensiones sean dignas. Ese es el debate. Por lo tanto, hay que incidir en el espacio de los ingresos, porque si no tiene ingresos el sistema de alguna forma solo repartirá aquellas cosas, las pequeñas penurias que tiene. Y ahí el Partido Popular es donde se desmarca. Eso tiene diferentes espacios, tales como la subida de las cotizaciones, la subida de los salarios, o incluso que los propios gastos que genera el sistema, o sea, todo lo que se paga en la parte del Estado, se desvincule de esa situación y forme parte de los presupuestos del Estado. Esa es un poco la realidad. O hay debate en cómo se incrementan los ingresos, o el sistema de alguna forma tendrá dificultades. También con las mujeres hubo una macro manifestación el día 8 que sorprendió a todo el mundo, y creo que incluso alguno de los organizadores también se sorprendió por la dimensión que alcanzó. Y ahora están ustedes también sumándose a las manifestaciones por el recorte del compromiso de 200 millones para luchar contra la violencia machista, que al final no se ha incluido en los presupuestos generales del Estado. Sí, ahí son situaciones que van en paralelo, que tienen diferente puesta en escena, pero que hay una realidad, ¿no? El día 8 de marzo supuso un cambio radical en lo que va a ser el movimiento feminista y el movimiento laboral en torno a lo que viene, a lo que venimos demandando comisiones obreras, venimos demandando los sindicatos, fundamentalmente por luchar contra la brecha, ¿no? La brecha salarial, que aquí, por cierto, en Guadalajara es la mayor de toda Castilla-La Mancha. Fundamentalmente el paro también tiene una incidencia mayor en las mujeres, la precariedad también es muchísimo mayor en las mujeres, y esa es una realidad que es evidente. Por eso la situación, ¿no?, el compaginar la jornada de 2 horas de lucha laboral en las empresas con las manifestaciones, creo que fue un binomio que funcionó y que el gobierno empieza a darle lectura en tono positivo de poner medidas, y parece que los presupuestos no es el mejor camino el que ha tomado con recortar los presupuestos en cuanto a la lucha que se tiene que destinar contra la violencia de género. Por eso yo creo que el Partido Popular se equivoca en esa estrategia. Y en relación a los macrocifras que se conocen antes de su aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado, ¿a Guadalajara le falta mucho desde su punto de vista? Bueno, a Guadalajara le falta mucho, a Guadalajara le falta infraestructuras que se vienen prometiendo siempre y no terminan de salir. A Guadalajara le falta el hacer una apuesta clara por romper el cascarón del corredor del Henares y extender esa idea más en una filosofía de crecimiento en archipiélago y no en crecimiento en corredor, porque al final esas situaciones no hay manchas de crecimiento industrial
más allá de lo que se genere en la frontera con Madrid, y para ello hacen falta muchas infraestructuras. Hacen falta infraestructuras y hace falta pelear porque la riqueza que tiene nuestra tierra vuelva a generar riqueza, ¿no? Solo para nuestra tierra, sino para el resto del país. Ahora, digamos que por las fechas en las que estamos, uno de los grandes retos que tiene el sindicato es la negociación colectiva. ¿Cómo está en estos momentos? Pues la negociación colectiva, tenemos una movilización el martes 22, o sea, hemos tenido ahí en esta situación, la negociación colectiva está en stand-by prácticamente, ¿no? Aquí, al principio apuntaba algo, aquí no ha entendido ni la patronal ni el gobierno que si es cierto el crecimiento que se está produciendo por encima del 3,5% de la economía, de que si nuevamente se empieza a repartir beneficios y nuevamente las empresas del IBEX no saben qué hacer con los beneficios que tienen encima de la mesa, más allá de llevárselos a sus bolsillos, es hora de que esos beneficios vuelvan en recuperación de derechos y en subida salarial a los trabajadores. Por eso es importante que convenios que aquí en Guadalajara, como es el sector de la logística, que tiene una importancia vital para el desarrollo de la provincia, o el convenio de lo que llamamos el convenio del metal, o el convenio de limpiezas, fundamentalmente feminizado, recuperen capacidad para que los trabajadores y las trabajadoras tengan capacidad de compra, tengan ingresos en el mismo espacio en el que se están dando la subida del crecimiento. Y no estamos hablando de otra cosa que si están en el entorno del 3,5% de crecimiento, los convenios tienen que subir en esas cifras, porque si no estaríamos generando espacios de desigualdad. Entonces no lo vamos a vincular la subida al IPC, porque el IPC está por debajo del incremento de los beneficios. Es que subir el IPC cuando se está subiendo, cuando la economía está creciendo por encima del 3%, significa el estar perdiendo escalafón en lo que la reforma laboral nos ha marcado. Hay que tener en cuenta que el crecimiento de las bolsas de precariedad en nuestra provincia, después de la reforma laboral del 2012, está generando pues contratos que no llegan en más de un 70% a una semana de duración. Y tener ese tipo de contratación para generar ingresos suficientes en una familia, aparte de no ser suficiente un solo empleo, estamos generando empleos en familias y en trabajadores que al final terminan siendo trabajadores con trabajo, trabajadores pobres. Y esa dinámica hay que romperla con una subida salarial. Por lo que comenta sobre la reforma laboral, doy por hecho que usted es del partidario de que se suprima, se elimine. Hombre, la reforma laboral trajo dos hitos catastróficos para esa situación. Estaba pensada para un crecimiento, se diese esa circunstancia, ¿no? Esa es un poco a la conclusión a la que se llega. La reforma laboral, cuando de alguna manera se carga la negociación colectiva es el eje fundamental para el reparto, para la pelea, para la lucha, para el reparto de la riqueza entre patronal y trabajadores, y en esa situación la reforma laboral deja prácticamente muerta, priorizando el convenio de empresa por encima de los convenios sectoriales, y de alguna forma lo que viene a cargarse es: no puede un convenio, cuanto más cerca está de un trabajador, tener condiciones peores que los convenios que están firmados ya en ámbitos superiores. Esa situación está de alguna forma demoliendo, ¿no?, el que los trabajadores puedan tener acceso a una situación de mejora en sus condiciones económicas. Por lo tanto, eso es una pelea que vamos a seguir hasta el final. Y las bolsas de precariedad, el instalar el tipo de contratación que se está haciendo en nuestra provincia, todos los meses decimos los mismos datos. Estamos rondando los 16.000 parados en Guadalajara. De los 16.000, el 50% no cobra nada, no tiene ningún ingreso. Pero es que en Guadalajara se hacen una media de cerca de 13.000 contratos al mes y no movemos las cifras del paro. ¿Qué tipo de contratación se está haciendo si son más de 13.000 contratos los que se hace y no baja el paro? Contratos auténticamente de horas, de días, mucha eventualidad, mucha temporalidad, así no avanzamos. Eso es lo que hay que combatir ahora mismo, la temporalidad. Creo que hay que combatir fundamentalmente la precariedad que está generando
el tipo de políticas que está haciendo el Partido Popular. Hay que combatirla y hay que pelear por mejorar las condiciones económicas y por mejorar los convenios. En nuestra provincia hay un sector específico, usted lo ha mencionado hace poco, que es el de la logística. Este sector tiene detractores y tiene defensores. Unos hablan de que es como muy precario en el sentido de que es muy temporal y otros dicen que genera mucho empleo. ¿Cuál es su postura sobre este sector? Bueno, si el sector de la logística se convierte en monocultivo para la provincia, creo que no sería bueno. Si el sector de la logística es impulsor de espacios colaterales de mayor desarrollo, creo que es positivo. Es decir, que en esa situación creo que tenemos de alguna forma, primero tenemos un espacio privilegiado porque estamos en el centro y tenemos que darle, ¿no? Creo que tenemos que dotar de buenas y mejores condiciones al sector y a los trabajadores, ¿no? Es decir, creo que no pueden estar trabajadores que se tienen que bajar en la estación de Meco para ir andando a su empresa porque le pilla mucho más cerca que la estación de Renfe de Azuqueca, pero que tienen que ir por una pista de barro porque estamos en ahí una situación. Esto es un espacio de anécdota que parece que no tiene. Tenemos que combatir el espacio de la siniestralidad, no podemos estar con el nivel de accidentes que estamos teniendo fundamentalmente musculoesqueléticos, las condiciones de ritmo, las condiciones de contratación, es decir, esa situación en la que hay la eventualidad no deseada, es decir, a tiempo parcial, los contratos que se están haciendo. Todo esto creo que si de alguna forma estuviese bien regulado, si de alguna forma no se sometiese a los trabajadores a una situación cuasi de explotación, estaríamos ahora en un espacio, creo, que positivo, ¿no? Pero eso no es lo que está aportando la reforma laboral, sino que está permitiendo esos vacíos que generan malas condiciones. Hay gente que dice que la reforma laboral tiene condiciones malas, pero que son, digamos, legales porque está aprobado y registrado, ¿no? Y hay otros que dicen que luego se produce ese contrato de media jornada, pero me tienes que trabajar 8 horas y que luego no se denuncia. ¿Este tipo de cosas se denuncian o no? No sé, estas cosas se dicen, el miedo guarda la viña, ¿no? Es decir, la situación de miedo que se genera en el sector servicios, fundamentalmente por el tiempo interminable, ¿no? Aquí demandamos más vigilancia, más inspección, ¿no? Lo venimos demandando porque combatir esa situación también beneficia a los empresarios cumplidores, ¿no? Los empresarios de alguna forma piratas o que piratean con estas situaciones ven que pueden mejorar los márgenes si tienen capacidad para incumplir porque perciben que no tienen espacio sancionador y va en contra no solo de los propios trabajadores, sino de la propia competencia que están haciendo a los empresarios que cumplen con esa situación. Por lo tanto, es muy difícil que los trabajadores denuncien esa situación porque tienen que llevar y a final de mes cubicar, ¿no?, algo de salario que tengan, pero de alguna forma la administración tiene que poner más medios para eso perseguirlo. Decía que la negociación colectiva ahora mismo está en stand-by. ¿No hay reuniones con la patronal? Sí, pero no se avanza, ¿no? Hay pequeñas reuniones, estamos en la fase de que se intercambian propuestas, pero no hay voluntad por parte de avanzar en cuanto a subidas salariales y a recuperación de derechos, ¿no? Por lo tanto, esa situación, si no avanza, mucho me temo que irá creciendo la movilización y tendremos movilizaciones para desatascar los convenios. Eso es lo que va a derivar, ¿no? Movilización. Estamos convencidos de ello. Somos una provincia típica, usted lo ha dicho, tenemos mucho en el corredor, que es un espacio en extensión territorial relativamente pequeño, y luego tenemos un montón de provincias más dejada a la mano de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos compensar una cosa con otra? Bueno, difícil, muy complicado, ¿no? Es decir, muy complicado es la situación de introducir mecanismos de desarrollo si no genera las infraestructuras suficientes, ¿no? Siempre cogemos la bandera del turismo, de esa situación, pero bueno, aquí venimos prometiendo la autovía del Alcarria, venimos prometiendo desvíos, más situaciones, no sé si ya la de Molina, es decir, que hay grandes infraestructuras, pero no nos tenemos que ir muy lejos. El propio nudo de Cabanillas y la situación de la 420, es decir, que hay infraestructuras que son competencias de distintas administraciones, hay grandes inversiones, hay una situación de comunicación con
las cercanías con Madrid, y ponía el ejemplo que se da en esa situación de la propia frecuencia, de esa dinámica. Yo creo que hay situaciones que apostarían, ¿no?, por un desarrollo más en archipiélago, ¿no?, en general algún foco de desarrollo más allá de saltar el espacio única y exclusivamente corredor, que esa situación, ¿no? Pero la Junta, por ejemplo, ha convocado la oferta de empleo público más amplia de mucho tiempo, ¿no? Pero ustedes también seguían protestando y quejándose. Bueno, siempre, es decir, si no se terminan de cubrir las plazas que hay en esta situación que tienen, me parece que los compañeros de la Administración que han estado en las mesas tienen razón. Yo creo que no es suficiente la oferta pública que se está haciendo, porque lo que nosotros entendemos es que los trabajadores y las trabajadoras tienen que percibir unos buenos servicios públicos, ¿no? Y unos buenos servicios públicos solo es posible si de alguna forma están prestados por el personal suficiente y necesario, y de alguna forma con las mejores condiciones que tienen que tener sus trabajadores, y por lo tanto no se puede estar racaneando en eso. ¿Pero tienen dudas sobre la limpieza de las oposiciones? Porque han pedido fechas, han pedido... Eso es, ojalá esas situaciones no porque pidieron claro, que se publiquen todos los calendarios de oposiciones con fechas, lugares. Los compañeros, cuando lo piden, imagino que será porque en esa situación la transparencia tiene que ser el eje que tiene que funcionar. Hablando del medio rural, y GEACAN también está recibiendo bastantes palos de comisiones obreras porque no convierte algunos trabajos eventuales en fijos. Sí, con movilizaciones en concreto, claro, esa es una situación que se da. Hay que decir, trabajadores preparados, cualificados y con buenas condiciones necesitan estabilidad en el empleo y no necesitan estar hacia esas situaciones, y además con sentencias ganadas incluso por comisiones, ¿no?, en ese sentido, para la conversión en empleo indefinido, en empleo estable, ¿no? Eso es lo que venimos demandando y por eso vamos a seguir luchando. Bueno, se nos está acabando ya el tiempo de esta entrevista, que se nos está pasando volando. Porque sí, eso parece. A usted y al secretario general de UGT se les ve en todos los actos juntos. ¿Deberíamos ir a una fusión de los dos sindicatos? No, yo creo que no. Yo creo que una cosa es la unidad de acción, y creo que para los trabajadores está dando buenos resultados, pero somos sindicatos diferentes, tenemos espacios, orígenes diferentes, y compartimos, bueno, pues nuestra pelea diaria en cuanto a la propia situación en la que podemos confluir en la representación de nuestras empresas, pero de alguna forma la unidad de acción ha generado, yo creo que, aspectos muy positivos, no solo aquí en Guadalajara, sino en el resto de la región y en el resto del país, ¿no? Yo soy un firme defensor de la unidad de acción, porque creo que tiene que ser el objetivo por el que se consiguen más avances, ¿no?, para los trabajadores y las trabajadoras de la provincia. Pues perdónenme la insistencia, pero si la unidad, vamos a ir juntos, la unidad de acción en todo, al final, ¿por qué no vamos juntos y ahorramos gastos? Bueno, eso es como decir que solo existiese un partido, ¿no? Es como solo existiese un espacio, ¿no? Yo creo que las diferencias existen, y por lo tanto esas diferencias no tienen que significar el que juntos peleemos. Yo creo que sumamos mucho más en unidad de acción que siendo solo uno. Sí, es cierto que hay mucha unidad de acción entre los dos grandes sindicatos mayoritarios de clase, pero con los sectoriales también. ¿En educación se ponen de acuerdo con los de educación? Creo que sí, últimamente se está viendo en estas situaciones, ¿no?, en los espacios de reivindicación y de pelea, y en las propias plataformas están participando los sindicatos amarillos, ¿no?, los sindicatos sectoriales con los sindicatos de clase. No es un mal espacio, ¿no? Cada uno tiene su espacio para trabajar. Yo creo que lo importante de todo esto es que los trabajadores perciban que los sindicatos son útiles, y por lo tanto los sindicatos van a ser mucho más útiles si los trabajadores se afilian a los sindicatos. Eso creo que es la baza más importante. De ahí el origen, ¿no?, de las comisiones obreras aquí en Guadalajara, y de la apuesta que hicieron los trabajadores del corredor por tener una afiliación masiva a los sindicatos de clase. Creo que eso ha sido nuestra gran batalla ganada, ¿no? Se dice, cuando salen los datos del paro, tanto de la EPA como de los mensuales, que somos la provincia con menos paro de toda la comunidad autónoma, de toda la región. ¿Esto que es un dato estadístico más y no supone gran cosa, o es bueno?
Bueno, es bueno siempre que haya menos paro, ¿no? Pero estamos en la media de la gente que no tiene ningún ingreso, que es el 50%, el 60% de las paradas son mujeres y es un malísimo dato, no hay crecimiento en el empleo de calidad, en el empleo industrial, en el empleo estable, y lo que sí se genera es empleo de muy baja calidad, muy precario, es decir, muy a tiempo parcial, de alguna forma obligada, porque los trabajadores es lo único que ponen, que encuentran y que tienen que ir. Yo creo que la calidad del empleo está influyendo mucho en esa situación. Nosotros tenemos sectores o no tenemos sectores que tienen otros, como es el sector agrario, que viene muy en temporada y entonces tiene unos altibajos muy claros. Nosotros no podemos única y exclusivamente depender del sector servicios. Creo que el sector servicios tiene que ser un complemento, pero está siendo el principal tirón, y eso no es, creo, todo lo bueno que tiene que ser para una provincia como Guadalajara, con una tradición industrial importante, y por eso esas situaciones yo creo que son las que salimos a criticar día a día a los medios de comunicación. Si lo he entendido bien, jóvenes, muy jóvenes, mujeres y mayores de 45 son los tres sectores, digamos, la parte débil del mundo laboral. Sí, porque además los jóvenes cualificados tienen que irse, es una situación en la que está la cualificación, tenemos grandes espacios y grandes posibilidades, no termina de encontrar trabajo en nuestra provincia y por lo tanto tiene que salir. El sector servicios, fundamentalmente feminizado, da empleo de muy baja calidad, y los mayores que salen en los expedientes pues tienen muy difícil encontrar trabajo. Pues esperemos que la negociación colectiva vaya mejor de lo que está en este momento. Ese es nuestro deseo, así lo vamos a intentar, se lo vamos a trasladar a los trabajadores, y estoy convencido que cuando les pidamos el esfuerzo de pelear, de luchar en la calle, también lo van a estar, porque aquí en Guadalajara siempre han estado. Pues les deseamos mucha suerte, porque la suerte suya es la de todos. Gracias. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa de El Enfoque de Guada TV, y les citamos para el próximo martes aquí. Muy buenas tardes y hasta la semana que viene.